Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a la sesión de hoy dentro de la Semana Digital. Como sabéis, algunos de vosotros estamos haciendo toda esta semana una sesión muy corta cada día sobre temas de la transformación digital. Empezamos con el RP, el core, entendemos, de toda esta transformación y hemos ido desgranando diferentes temas desde Document Capture para la digitalización de documentos. Ayer hablamos de la digitalización en el almacén y hoy nos toca el turno de la facturación electrónica. Como sabéis, alguno de vosotros ya es obligatoria cuando facturamos con la administración pública y ahora os daremos algunos detalles. No hay toda la información aún, pero sí que hemos querido avanzar un poco sobre lo que sabemos a día de hoy sobre este paso que haremos en la facturación obligatoria en entornos a B2B. Hoy nos acompañará Carlos Pascual, que es Account Manager en Innova y es el fabricante de la solución eSign Facturae, que hablaremos hoy. Colaboramos con ellos para poder dar esta solución a nuestros clientes. Sin más, empezamos la sesión. Primero empezaremos por el principio, ¿no? ¿Qué es la facturación electrónica? Pues nada más que la digitalización de las facturas para empresas o trabajadores autónomos que, bueno, la remiten para cobrar los productos o servicios que prestan, ¿no? Y de este modo, pues bueno, nos sirve para justificar ciertas operaciones financieras. Tiene los mismos efectos legales, pero el formato en el que se expide, pues evidentemente, es electrónico. Ahora bien, en su expedición está sujeta al consentimiento de su destinatario, cosa que no ocurre con las facturas tradicionales de papel. La legibilidad del documento está facilitada por el programa informático, pues en este caso estamos hablando de Business Central, es el que, bueno, gracias con Business Central y la solución eSign Facturae, pues podríamos remitir esta factura, ¿no? Y la autenticidad y la integridad pues se pueden garantizar a métodos como la firma electrónica o el intercambio electrónico de datos. Hay dos tipos de facturación electrónica. Las facturas en formato estructurado, es lo que conocemos como los archivos XML. Si algunos de vosotros ya trabajáis con la administración pública, pues sabéis que tenéis que entrar estas facturas en el entorno FACE con este tipo de documento, ¿no? Y después habrían las facturas en formato no estructurado, que podrían ser pues una imagen, un PDF o bueno, un archivo, hay un archivo, un papel que escanearemos. Y como hablábamos el martes con soluciones como Document Capture, lo que hacen es captar mediante el OCR la captación de los datos de una manera mágica que vimos el martes. Esto lo traspasa a nuestro ERP. ¿Y por qué, no? ¿Por qué la facturación electrónica? Por un lado, pues porque veremos desde el lado de la agencia tributaria y después desde el lado de la empresa, de nosotros, ¿no? Según la agencia tributaria, pues bueno, están inmersos en la reducción del impacto medioambiental y esto no es un tema solo de la agencia tributaria, es un tema ya global. Todos buscamos con políticas ya desde la Unión Europea o a nivel mundial, estamos intentando reducir el papel. Entonces, pues bueno, la agencia tributaria pues también se suma a esta necesidad, ¿no? Y también la reducción de la manipulación de facturas bueno, facilita el trabajo y ayuda a que tengamos menos personal pues, destinado a la manipulación de estas facturas y sobre todo, y lo he puesto en negrita, la reducción del fraude, ¿no? O sea, se estima que 6.350 millones se pierden al año. Entonces, de una manera electrónica, pues es mucho más difícil
que se pueda producir este fraude, ¿no? Y también, pues bueno, la reducción de la morosidad por parte de las empresas. Si lo viéramos desde el punto de vista de las empresas, o sea, desde nuestro punto de vista, pues también, pues bueno, la reducción del impacto medioambiental, pues también nos sumamos, ¿no? O sea, las empresas también tenemos que mirar de reducir el uso de este papel y estas políticas. Y entonces, pues bueno, nos ayuda a la facturación electrónica a no tener que manipular tanto papel. Nos ayuda también en la automatización y en la integración de estos procesos de recepción y de envío. Gracias a poder automatizar todos estos procesos, pues bueno, realmente tendremos menos personal dedicado, que esto, pues bueno, se reduce en un impacto menor en el hecho de dedicar personas a hacer este trabajo sin ningún valor, y también lo que hacemos es reducir el error humano. O sea, es fácil que si lo hace una persona, pues bueno, realmente pueda existir este error. Si lo automatizamos, reducimos drásticamente, casi llegar a niveles de cero, ¿no? La reducción de los tiempos de entrega y de cobro. Y esto, pues bueno, esto es como en todos los procesos. Si los automatizamos, pues seremos mucho más rápidos en poder servir a nuestros clientes, mucho más rápidos en poder, pues bueno, en poder pagar, cobrar todas estas facturas, ¿no? El almacenamiento, pues el almacenamiento es mucho más ágil. Antes, los más viejos del lugar, recordaremos esas carpetas, ¿no? Y esas estanterías llenas de facturas que nos ocupaban espacio en nuestras oficinas. Pues gracias a la digitalización lo tenemos en la nube, donde es mucho más fácil llegar a estas facturas. Antes recuerdo que se tenían que hablar los carpesanos, ¿no? Y buscar la factura y nos estábamos un buen rato. Pues ahora con 2 clics realmente podemos llegar a encontrar estas facturas, ¿no? Y la eliminación del riesgo de pérdida. O sea, cuando es muy fácil, y yo que soy despistado de Mena, pues bueno, pierdo muchos papeles, ¿no? Y es muy fácil que pueda perder facturas. Entonces, pues trasladado esto a la empresa, pues es mucho más difícil de que podamos perder alguna factura. Aquí comparto un informe que se hizo en Japón, donde se hablaba de la digitalización de las empresas, y uno de los puntos era las ventajas de la eliminación del papel. Y vemos aquí claramente que la protección del medio ambiente y el impacto medioambiental es importante, y aparece aquí, pero es que es importante en el caso de la reducción de costes. Tenemos que pensar que gracias a la facturación electrónica podemos ahorrar mucho dinero, ya sea en papel, ya sea en personas dedicadas. Entonces, que esto nos beneficia a todos al final. Y forma parte, como no, de esta transformación digital, que nos ayuda, pues, a facilitarnos la vida, a ahorrarnos costes y a trabajar en el final todos mucho mejor. Algunos de vosotros, como comentaba antes, ya sabéis lo que es la facturación electrónica, porque pues facturáis a la administración pública, ¿no? Algunos de vosotros ya subís vuestras facturas a FACE o a EFAC en el caso de Cataluña, o el Ticketbuy en el caso del País Vasco, ¿no? Como sabéis todos vosotros, se hace mediante archivos XML. Se sube a todas estas plataformas, y también algunos de vosotros ya utilizáis Sign Facturae para poder realizar esta gestión directamente desde Business Central. O sea, nosotros ya no tenemos que hacer nada, ya es Business Central que genera esta factura. Utilizamos el puente de Sign Facturae para realizar este documento XML, y es el encargado también de enviarlo a todas estas plataformas, automatizando, pues bueno, todo este proceso, y que no tengamos que entrar portal por portal. Esto que nos hace es reducir tiempos. Y hoy, pues bueno, el tema de hoy que venimos a hablar, ¿no? En la facturación electrónica en entornos B2B. El 30 de noviembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley
que establecía esta obligatoriedad. Hemos encontrado información pública sobre este tema. No queda de una manera exactamente ni tenemos fechas exactas, pero bueno, queríamos empezar a hablar de este tema para que lo tengamos en mente para cuando esto surja, pues bueno, que seamos los primeros, ¿no? Que ya estemos preparados. Lo que sí que sabemos es eso, que ahora está en el Congreso y una vez se apruebe, esto pasará al BOE y una vez esté en el BOE, pasarán unos 20 días y a partir de esos 20 días empezará todo este proceso que ponemos aquí, ¿no? Tendrán un año las empresas que facturan más de 8 millones, tendrán un año para adaptarse a esta facturación electrónica. Aquí, en la segunda fecha, es donde tenemos un poco de controversia. Mucha de la información publicada habla de 3 años para el resto de empresas, para ya la totalidad de empresas que facturen B2B. Pero tenemos, mira, hablábamos antes del seminario con Carlos y bueno, intentamos hablar con abogados, con gente a lo mejor que pueda tener un poco de información y nos informaban que se presume que sean 2 años, no 3 años como la información publicada. Esto nos pone en un calendario, ¿no? Se presume que en octubre, más o menos, se pueda publicar en el BOE y empiece este calendario para poder adaptarnos a la facturación electrónica. Esto nos sitúa que en 2023 las empresas que facturan más de 8 millones tendrían que ya adaptarse y el resto de empresas el 2024 también tendrían que estar facturando obligatoriamente. ¿Pero qué pasará? Nos conocemos, somos latinos y en 2023 vendrá la locura, ¿no? O sea, antes de que se haga obligatoria, todos nos pondremos en marcha, oye, que esto se tiene que poner sí o sí y entrará el caos, ¿no? Entonces, ¿qué os aconsejamos nosotros? Pues otras, hacerlo en el 2022, pues tenemos tiempo de adopción, tendremos una reducción de costes, pues porque las prisas todos sabemos que no son buenas. Entonces, pues bueno, si llamamos a las puertas de los partners, de nuestros proveedores tecnológicos en el 2023, es fácil pues que sea más difícil a nivel de tiempos que esto se pueda realizar, ¿no? Entonces, pues bueno, como antes lo hagamos y antes nos adaptemos, pues bueno, esto nos facilitará la vida y además, pues empezaremos a ya tener una imagen de empresa ecológica que ha reducido el papel gracias a la facturación electrónica, gracias a la digitalización de documentos, como hablábamos el martes, bueno, y estamos en esta rueda, ¿no?, de ser una empresa ecológica. Hacerlo en el 2023, pues bueno, viene el PAPUS, ¿no? Viene el PAPUS, la agencia tributaria, que nos está aquí marcando que lo tenemos que hacer ya, ¿no? Pues tendremos que tener una acción rápida para cumplir la ley, pues como comentaba antes, costes elevados, tendremos partners saturados, no tendrán tiempos, bueno, estos precios subirán y además tendremos una imagen reactiva como empresa. O sea, de que se adopta pues porque es obligatorio, ¿no? Pues oye, nosotros ya facturamos electrónicamente porque creemos en la digitalización, creemos en la automatización de procesos y queremos dar facilidades a nuestros clientes, ¿no?, y a nuestros proveedores con los que trabajamos, ¿no? Se presume también, no se ha especificado, pero se presume que la manera que se va a realizar esta facturación electrónica en el caso del B2B es el archivo XML. O sea, como recordáis antes, os hablaba de que hay dos tipos de facturación electrónica, ¿no? El estructurado y el no estructurado. Se entiende, aunque no lo especifica, que va a ser con el modelo estructurado. ¿Por qué? Porque ya en la administración pública, con el caso de FACE, pues ya se hace con este archivo. No tiene sentido que se haga en otro tipo de soporte. Además, ya está el portal FACE B2B
para ya facturar electrónicamente con ciertas empresas que se acogen ya a este modelo, pues bueno, se entiende que va a ser este tipo de documento. Entonces, pues bueno, ya tenemos la solución esa en Facturae en el caso de la administración pública. Pues bueno, vamos a, y esto nos lo explicará un poco con más detalle Carlos, se va a adecuar esta solución de Sign Facturae para el caso de B2B, que bueno, ya se está gestando y está en los últimos detalles, esperando que la administración pública, ¿no?, dé ya el pistoletazo para que ya se pueda poner en producción, ¿no? Y como comentaba, pues bueno, doy el paso a Carlos Pascual, que es Account Manager en Innova, y nos hablará con más detalle de Sign Facturae. A ver, ¿qué pasó el control? Vale. Hola, Carlos. Hola, buenas. Muchas gracias, David, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Vale. Pues nada, si os parece, voy a hablar un poquito del tema que estábamos comentando. Primero, si os parece, hablaremos un poquito de la ley Crea y Crece, de lo que se sabe hasta el momento. Luego hablaremos de la actualidad, de lo que a día de hoy ya es obligatorio. Luego pasaremos a hablar de las soluciones en Facturae. Y por último, pues haremos una ronda de preguntas para cualquier persona que le surja una duda, pues se intentemos solventar aquí. Así que si os parece. Vale, de la ley Crea y Crece, ¿qué se sabe? El anteproyecto de ley ya se aprobó, actualmente ya está en el Congreso, y una vez se apruebe la ley, la facturación electrónica será obligatoria y entrará en vigor al cabo de un año de salir en el BOE. Para las empresas que facturen más de 8 millones de euros, perdona, como comentabas antes, tendrán un año para meterse en la facturación electrónica y para todo el resto de empresas y autónomos serán 2 años. Por ahí sí que es verdad que depende de lo que busques en Internet, te va a aparecer en casi todos los sitios 3 años, pero lo hemos estado comentando con personas que trabajan en el gobierno y lo que actualmente dice la ley, el proyecto de ley, es que serán 2 años para el resto de empresas y autónomos de menos de 8 millones de euros anuales. A ver, para poner un poco en contexto, hasta hace un mes estaba en plazo de enmiendas hasta el día 27 de abril. Ese plazo acabó y ahora queda que esas enmiendas se tramiten, se decidan y pues se aprueben en el Congreso en una votación final. Después de esto tendrán que aprobarlas en el Senado y por último se publicará en el BOE. A partir de que se publique en el BOE habrán 20 días y a partir de esos 20 días empezará la cuenta. A partir de esos 20 días habrá un año para, como hemos comentado, las empresas de más de 8 millones y 2 para el resto de empresas. Lo que me comentaban es que podría aprobarse en junio o julio, pero con los tiempos que se lleva el gobierno va a estar complicado y más que tenemos el verano por el medio y en agosto no se trabaja, así que lo más normal si se aprueba este año es que se apruebe o en octubre o en noviembre. Todo esto es según la prisa que se den. Como comentaba David, ¿por qué se hace? Pues para intentar bajar los niveles de morosidad que son muy altos en España y también, pues, para cierta manera, para beneficiar a las empresas, facilitando pues, la trazabilidad y el control de los pagos. Y así pues, en el momento en el que quede aprobada la ley, tanto empresas como autónomos estarán obligados a expedir y remitir facturas de forma electrónica a otras empresas y autónomos. Eso es a nivel de lo que es la ley Crea y Crece y de lo que sabemos a día de hoy. Como comentaba David, no está muy claro aún el formato, si será XML, si a lo mejor es PDF. Todo indica que será en modelo XML, también por lo de la creación de la plataforma B2B, que luego lo comentaremos también un poco. Y pues esto sería un poco el resumen de lo de la ley, ¿no? La ley Crea y Crece. Si os parece, vamos a pasar en la actualidad lo que ya es obligatorio. Por un lado, desde el 2015 es obligatorio enviar las facturas en forma digital y en formato XML y Facturae para todas las empresas que facturen a la administración pública. Por ello, nosotros tenemos desarrollado la solución que mencionaba David, que es ICEN Facturae, cumple con toda esta función, con todos los requisitos que exige el gobierno. Y en la actualidad tenemos desarrollados 3 conectores, ¿no? 3 conectores que serían, como él comentaba, FACE a nivel estatal, EFACT para los clientes que trabajen
con la Administración Pública catalana. Y por último, acabamos de desarrollar el conector de Osakidetza, que es el que permite a las empresas que trabajan con el gobierno del País Vasco remitir todas estas facturas sin tener que salir de vuestro entorno de Business Central. Vosotros generáis la factura con el XML, con su firma y con todos los nodos obligatorios, y desde el mismo Business Central, a través de los DIR3, lo podéis remitir a la plataforma que necesitéis vosotros. Luego, a nivel de FACE B2B, comentaros que nosotros estamos también acabando de desarrollar FACE B2B para implementarlo en nuestra solución y la tendremos disponible en breve, en los próximos meses, quizá 2 meses, estará ya integrado en nuestra solución. Para los que no lo sepáis o para refrescar un poco, FACE B2B es una plataforma virtual que creó el gobierno y que lo hizo con la intención de que las empresas privadas pudieran intercambiar facturas electrónicas entre ellas. Ya es de uso obligatorio para ciertas empresas o personas, que son los contratistas y subcontratistas a la administración pública. Puede que este sea, que sea lo más normal y lógico a la hora de hacer la obligatoriedad entre empresas privadas y autónomos. Todo indica que va a ir por ahí, pero como comentaba David, no se sabe, aún no se sabe la forma. Y bueno, nada, aunque no se sabe exactamente cómo quiere el gobierno que sea el formato de la factura, pues cualquiera de los escenarios estaría contemplado en esas soluciones. Por un lado, tendríamos ISAIN Facturae, que es la que ahora vamos a comentar, que hoy en día está preparada para empresas que trabajan con la administración pública y es la que va a tener a partir de un mes o dos la parte de FACE B2B para empresas privadas que quieran trabajar a través de esta plataforma. Y luego tendríamos también para las empresas que decidan o que por el momento trabajen con PDFs, la solución ISAIN ePDF, la cual te permite generar las facturas en formato PDF firmadas digitalmente, lo cual pues al final consigues que, pues eso, ¿no? La inalterabilidad del documento, la trazabilidad y la automatización de los envíos. Pues ahora, si os parece, vamos a hablar un poco de ISAIN Facturae. Como os comentaba, nuestra solución lo que te permite es pues, generar los archivos en XML con todos los obligatorios que FACE pide en su normativa. Por ello, cumple todos los estándares normativos de Facturae y de FACE. También lo tenemos en modalidad standalone y en nuestra página web, en la página web de Innova Online. O lo puedes tener totalmente integrado en vuestro Business Central. Como os comentaba antes, hay 3 conectores actualmente, que serían FACE para nivel estatal, EFACT para el catalán y Osakidetza para el gobierno vasco. Como comentaba, os lo vuelvo a repetir, lo que consigues con esos conectores es, desde el mismo Business Central, pues a través de los códigos DIR3 a los que tú, de vuestro cliente o de la empresa con la que trabajéis pública, para que podáis remitir desde el mismo Business Central esas facturas a la plataforma final, FACE, EFACT, Osakidetza. En Business Central también podréis ser capaz de ver el estado de esa factura, si ha sido aprobada, si está en proceso, si ha sido pagada. Así que realmente no tendríais que salir de vuestro entorno de uso de ERP para poder llevar la trazabilidad de esas facturas. Y esto era un poquito pues el resumen, porque la verdad es que David te lo ha explicado todo bastante bien. Y bueno, ahora os dejo, vamos a pasar a una ronda de dudas o preguntas, por si tenéis alguna clase de duda que queráis que intentemos solventar, podéis utilizar el chat a través del asistente y nosotros estaremos encantados de ayudaros. Por otro lado, también comentaros que en caso de que alguno de vosotros tengáis necesidad de alguna de las 2 soluciones que hemos hablado, de ISAIN Facturae o ISAIN PDF, podéis contactar con David y estaremos encantados de ayudaros. Perfecto, gracias, Carlos. Sí, como comenta Carlos, eso, que estamos aquí para poder ayudaros. Ahora estamos en directo para si tenéis alguna pregunta poder resolverla, pero si no tenéis nuestros contactos, hola@olivia.es y eso, si queréis que os hagamos una pequeña demostración, que os expliquemos un poquito con más detalle cómo funciona, pues estamos aquí para poder ayudaros. Yo tengo una pregunta, Carlos, y así rompo, ¿no? Abro la lata, que se dice. Hablamos
porque somos muy modernos en esta semana digital, hablamos de Business Central exclusivamente, pero si alguien tiene versiones antiguas de Navision, ¿cómo se lo hace? Sí, vale, para versiones anteriores a Business Central 15 tenemos la solución e-invoice. Con esa solución también tenemos dos módulos. Uno sería el módulo XML y el módulo PDF. Sería lo mismo, pero para versiones Navision, pero sería exactamente lo mismo. Tenemos por una parte el módulo XML que te permite generar facturas en el formato factura para el gobierno, también con 3 conectores, los mismos, FACE, EFAC y Osakidetza. Y luego, por otro lado, tendríamos también el módulo PDF de e-invoice, que sería para las empresas que trabajan con el modelo de PDF. Vale, genial. Mira, tenemos otra pregunta. Mira, la factura en PDF a día de hoy sin firma electrónica es válida, ¿no? Sí, como válida, sí. Al final eso también es un poco los requisitos que vuestro cliente, ¿no? Que la persona que reciba esa factura dictamine. Al final lo que consigues firmando digitalmente un PDF, una factura, es pues que sabes que ese documento no va a poder ser alterado. Si imagínate el día de mañana, pues tuvierais que llegar a juicio por algún motivo con un cliente vuestro, podríais ver pues si se ha manipulado esa factura, y llevar un poco la trazabilidad de qué ha pasado delante de un perito. Entonces, con los fraudes que hay hoy en día a nivel digital, eh, siempre está bien y siempre se va, no sé, se va a tirar por ello, ¿no? Porque se firme tanto el XML como el PDF. Pero no, lo que es a nivel exigencia normativo no hay ninguna exigencia, por el momento. La habrá. Y Exacto. habrá que estar preparados, como tú decías, David. Exacto. Perfecto, gracias, Carlos. Mira, mientras esperamos una pregunta, vamos a jugar un poco. A ver nuestra audiencia, porque hemos hablado mucho de la facturación electrónica ya en la administración pública. Entonces, supongo que estáis viendo todos los asistentes, ha saltado un sondeo y cerramos. Mira, solo un 30%, no ha facturado electrónicamente con la administración pública. O sea que realmente tenemos una audiencia que ya está habituada a lo que estamos hablando. O sea, son usuarios avanzados. Sí, ya veo. Sí, a ver, Mira, es que realmente hay muchas empresas al final, por X motivos, tienen pues que facturar a la administración pública, ¿no? Y, y bueno, y al final es eso. Al final yo creo que todo va a ir por ahí, por el formato que exige FACE y que yo creo que todo irá por el formato estructurado de XML, claro, más que por el PDF. Al final hay exacto. menos errores, tienes menos errores, está todo más estructurado que, por ejemplo, que con un lector OCR de un PDF, que siempre puede confundir un número o una letra. Entonces, todo, pero bueno, como nunca se sabe, como todo esto puede cambiar de la noche a la mañana, pero yo diría que va por ahí. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta. Ah, ¿Inserta vuestra solución la firma electrónica para ficheros XML de Facturae 3.2, por Exacto. ejemplo? Sí, sí. Tenemos el 3.2. Si trabajas con el País Vasco, solo llegan hasta el 3.1, es lo que exige la administración vasca, pero para todo el resto tenemos hasta el 3.2. Ujú. Perfecto. Vale, pregunta, ¿cómo se procede a firmarla? ¿Tenemos que ir a programa de terceros? No. Aquí la firma es en origen, entonces tú puedes o bien subir, una vez tenéis la solución instalada, que por cierto la podéis descargar desde AppSource, eh, una vez tienes la firma instalada o en nuestro portal de Innova o directamente la puedes subir a tu Business Central, al generarse la factura, esta quedará firmada con el certificado de firma digital que el cliente o el usuario de la solución haya subido previamente o bien al portal de Innova o bien directamente a Business Central. Perfecto. Ahora hay una pregunta, aquí hay una pregunta que me gusta mucho.
Está bien buscada esta. ¿Una empresa de menos de 8 millones de facturación estará obligada a emitir facturas electrónicas dentro de un año a clientes de más de 8 millones de facturación? No. A ver, en un principio, ¿vale? Según lo que sabemos hoy en día, no. Solo serán las empresas que facturen más de 8 millones, bueno, de 8 millones para arriba. El resto, aunque trabajen con empresas que sí, que, que facturen esa cantidad, no tendrán la obligación hasta pasados 2 años de ser la aprobación. Tendrán un año más que las empresas de más de 8 millones. Exacto, o sea, entiendo que será la obligatoriedad en la emisión, o sea que, ¿no? O sea, la empresa más de 8 millones está obligada a emitir, pero no a recibir. Exacto. Tendrán un año más de margen las otras empresas. Exacto. Otra pregunta. ¿Permite recuperar las variaciones de estado y previsión de pago anunciadas por el cliente para seguir en NAP? A ver, ¿puedo repetir? ¿Permite recuperar las variaciones de estado y previsión de pago anunciadas por el cliente para seguir en NAP? A ver, si te refieren al estado que te devuelve FACE sobre el estado de las facturas, sí que te devuelve el estado. Una vez tú has enviado por medio de los conectores la factura a cualquiera de las plataformas del gobierno, recibirás un email al actualizar estado FACE, es un clic, y entonces ahí te aparecerá el estado de tu factura, ya bien si ha sido rechazada, si está en proceso de pago, si ha sido pagada. Cualquier detalle que te devuelva el gobierno lo podrás ver desde tu mismo Business Central o la visión. Vale, entiendo, a ver si he quedado respuesta a la pregunta. Dejaremos un tiempo para ver si ha quedado aclarada. Ujú. De mientras, tenemos otra pregunta. ¿Permite realizar modificaciones en la factura tipo referencia del cliente, dirección? Sí, ¿se refiere a una vez ya generada la factura o una vez enviada? Supongo Vale. sí, supongo que Si, por sí. ejemplo, queréis hacer un cambio una vez habéis ya generado una factura y la habéis enviado a FACE, no hay problema, se puede modificar los datos y volver a enviar. En este sentido tampoco hay ningún problema. Vale, genial. Mira, la pregunta de anterior nos remarca, me refiero a variar la fecha de vencimiento según nos vaya cambiando los estados para que nuestro flujo de efectivo se actualice. Vale, aquí me pillas un poco, eso no lo tengo del todo claro. Yo creo que sí, pero debería consultarlo con el equipo técnico. Vale, pues mira, hacemos una cosa. A la persona que ha hecho esta pregunta nos la quedamos en nuestro terreno Ujú. y Responderemos por un email. respondemos la pregunta o si estuviera interesado, pues hacemos una pequeña videollamada que yo creo que acabaremos antes y hablando y lo resolvemos y así podemos ver Exacto, cómo lo podemos realizar, ¿no? Si te parece, Carlos. perfecto, sin problema. Consultamos con el departamento técnico cómo se puede realizar y entonces pues así lo vemos in situ. Nos quedamos el contacto de la persona que ha hecho la pregunta y así le podemos ayudar. A la persona que hacía la pregunta anterior de realizar modificaciones en la factura, nos comenta que sí, que era lo Vale, que nosotros pensábamos. Vale, y la persona que ha hecho Vale, perfecto. Pues gracias a la persona y ya te digo, nos quedamos el contacto y intentamos mirar la mejor manera de poder resolverla y así lo miramos in situ. Y al resto de asistentes, igual. O sea, si quisierais ver con más detalle alguna de las cosas que hemos hablado, podemos hacer una videollamada rápida para poder resolver las dudas, ver con más detalle cómo se puede hacer. Si queréis un pequeño presupuesto orientativo de cómo podríamos empezar a adoptar eso.
Ujú. y además somos, en ese sentido, podemos ser bastante ágiles porque me consta que Innova lo tiene muy, muy paquetizado, que es la palabra de moda en el mundo del software, y pueden dar una respuesta muy rápida para tener un presupuesto orientativo. Exacto. Vale, pues si no tenemos ninguna pregunta más, como hemos hecho en el resto de seminarios, para no teneros aquí esperando, y como sabéis que tenéis nuestros contactos para poder hacer todas vuestras preguntas, cerraríamos la sesión aquí. Muchas gracias, Carlos, por A estar vosotros. en la Un placer. sesión y darnos un poco de luz sobre el tema. Un placer. Y gracias a todos los y todas las asistentes en la sesión. Intentaremos que durante el día de hoy, mañana, os podamos enviar tanto las presentaciones que hemos utilizado como la grabación de la sesión, por si la queréis. Mira, tenemos una pregunta, perdón. Ha sido en el último minuto y quisiera transmitirla antes de que cerremos la sesión, ya que he hecho la pregunta. Mira, la Claro. facturación electrónica es independiente de la residencia del cliente. Esto es, ¿debo facturar electrónicamente aunque mi cliente esté, por ejemplo, en Argentina o Francia? Bueno, en ese caso dependerá del país en destino, o sea, de donde esté tu cliente. Si ellos no tienen ningún tipo de obligación en que la factura sea de forma digital, allí no, no interviene, digamos, la obligatoriedad de la ley CREA y CRECE, de la nueva ley del gobierno. Porque a lo mejor imagínate que hay un país en Kenia, que trabajáis con Kenia, y ellos solo pueden recibir por código postal, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues ahí ya dependería de destino, más que de allí. Pero vosotros sí que tendríais que tenerla a nivel digital en vuestro sistema por la ley. Esto es importante remarcarlo, Carlos. O sea, entiendo que es obligatorio claro, esto no lo hemos especificado, Claro, creíamos que quedaba bastante claro, ¿no? Que es el entorno B2B exacto, dentro de empresas de España. exacto. Y todo lo que sea fuera, internacional, pues dependerá que bueno, yo creo que entiendo que todos los países seguirán este camino. O sea Sí, que, hay varios países europeos, no sé muy bien qué formato utilizan, pero sé que hay varios países europeos, como Italia, por ejemplo, que ya tienen la obligatoriedad de hacerlo de modo electrónico. Y claro, eso al final dependerá del país de residencia de cada cliente, más del emisor que del receptor. vale, exacto. Y entonces lo que comentabas, que también es importante, que aunque nosotros facturemos a un país que no está dentro de la facturación electrónica, sí que nosotros tenemos la obligación de tener esta facturación, de esta factura electrónica, ¿no? En nuestro sistema. Al final esto aún no está escrito, ¿no? Aún no se saben los detalles, pero se entiende que sí, porque si no, no tendría mucha lógica. Si no, Claro. a una empresa que, por ejemplo, solo exporta y el 90% de las facturas van fuera de España, pues claro, ahí también tendrán que hablar sobre ese tema en la ley cuando lo tengan todo claro, porque no tendría sentido, ¿sabes? Que no pudiera tener el gobierno la trazabilidad de esas facturas. Claro. Pero bueno, sí lo veremos con más detalle. Cuando lo acaben de Exacto. aprobar, ahí volveremos a hacer otra explicación. Con todo más claro. Exacto. Exacto, sí, sí. Puedes estar seguro que en septiembre, octubre estaremos dando Sí, más detalles, ¿no? O antes, cuando tengamos más detalles de todo eso. Lo que sí que sí, queríamos que a día de hoy, pues un poco avanzar, ¿no? Y dar un poco claro. de luz sobre un poco lo que se está publicando. Más que nada es lo que tú comentabas. La gente, las empresas tienen que entender que ya no solo porque va a ser obligatorio, porque lo va a ser. Y es lo que dices, si de repente todas las empresas vienen de golpe justo cuando lo hacen obligatorio, pues a lo mejor vamos tan llenos de trabajo en sus partners, ¿no? Que a lo mejor se hace un embudo y a lo mejor no llegan ni siquiera a tener la solución instalada por tiempos cuando ya sea obligatoria. Entonces, más vale adelantarse a todo ello,
empezaría a digitalizarse. Luego también, pues, el medio ambiente os lo agradecerá a todos, por otro lado. Y al final va a ser obligatorio. Entonces, cuando antes estéis preparados y familiarizados con ese tipo de, pues con la digitalización de las facturas, al final va a ser mejor para todos. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Mm. Perfecto. Pues no tenemos ya ninguna pregunta más. Pues como comentábamos antes, muchas gracias a Carlos, muchas gracias Gracias. a todos los asistentes para estar en la sesión y ya te digo, en poco intentaremos trasladaros las presentaciones y las grabaciones y estamos aquí para poder ayudaros y poder resolver todas vuestras dudas en cualquier otro momento que las tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.